El pastor me decía en estos días, el desafío para este fin de semana va a ser hablar sobre los hábitos de una vida consagrada. Y antes de comenzar quiero repetir algo con lo que el pastor empezó en el primer culto. Él dijo, quiero darles 2 tips. Y uno de esos tips en relación a esto es cuidado con las autoridades delegadas. Cuidado con las autoridades delegadas. Y él decía, muchas veces hay personas, líderes, asistentes pastorales, personas que llegan a tu vida con un consejo y muchas veces no valorás ese consejo sin saber que esa dirección, esa directriz, esa palabra, ese consejo nació en el corazón del pastor. Y muchas veces no honramos la autoridad delegada. Decía el pastor, cuiden cómo ven a las autoridades delegadas. Porque decía él, si levantás un poquito más la mirada hacia arriba de tu líder, te vas a encontrar con un asistente pastoral. Si levantás un poquito más la mirada a nivel iglesia, decía él, te vas a encontrar conmigo. Y si levantás la mirada más allá, te vas a encontrar con el Señor de la iglesia. El principio de autoridad. Y el otro tip que el pastor nos dejaba antes de comenzar el mensaje que seguramente después vas a poder escuchar en audio o por video en YouTube, en las redes. Decía, la alabanza que te den por algo que hiciste te puede desenfocar. La alabanza que te den por algo que hiciste. Muchas veces, aún como autoridades delegadas, el pastor nos encomienda una tarea, nos da un consejo para compartir con otro. Y muchas veces vemos el resultado de eso y recibimos alguna especie de reconocimiento y nos olvidamos que en realidad la palabra dice que siervos inútiles somos, porque hicimos lo que debíamos hacer. Y muchas veces el recibir una alabanza por aquello que hicimos, ya sea porque el pastor nos ha delegado o porque Dios nos dio la gracia para poder ver una victoria o sembrar en algo, en alguien y que eso dé fruto, nos puede desenfocar. Por eso Pablo dice, tenga cada uno el concepto de sí mismo correctamente. Y cuando pensaba recién en esto de tener presente las autoridades delegadas, recordaba, hay un episodio en Hechos capítulo 23, los primeros versículos, en donde Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra con un rabino sin saber que era un rabino. Porque no tenía en ese momento su vestidura de rabino. Y este rabino le dice algo a Pablo, Pablo se molesta y le responde mal. Y los hermanos que están ahí escuchando esa situación le dicen, Pablo, cuidado porque ese es un rabino. Versículo 5, si no me equivoco, Pablo dice, disculpen hermanos, yo no sabía que él era un rabino. Es interesante porque no era ni un apóstol ni un pastor, pero Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, reconocía la autoridad que había sobre ese hombre. Entonces, el pastor nos instaba a ser cuidadosos con estas cosas. Y quería, antes de comenzar el mensaje en esta mañana, repetirlo, compartirlo con ustedes, porque creo que son 2 principios o 2 tips por los cuales debemos velar. Honrar la autoridad delegada y tener una conciencia clara de lo que somos y de a quién
es debida toda honra. Amén. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 17, versículo 14 al 18. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Este pasaje hace poquito lo compartí, quiero utilizarlo como introducción. Juan 17, 14 al 18 es interesante. Jesús está intercediendo por sus discípulos y por los discípulos tanto allí presentes como por los discípulos que habrían de creer por medio de sus discípulos. Es decir, que estaba orando por vos y por mí también. Y Jesús dice en estos versículos, orando al Padre, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y es interesante porque como cristianos nosotros vivimos una especie de paradoja o contradicción. Y esa contradicción está expresada en estos versículos. Jesús dice, ellos están, pero no son. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y aprender a caminar en esta tensión es clave para todo cristiano. Aprender a caminar en medio de esta tensión, de esta contradicción, de esta paradoja, es importante. Y la clave está en el versículo 17. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santificar es hacer santo. Santificar significa purificar, consagrar. Y consagrar o santificar, porque de hecho en la palabra de Dios, en la Biblia, vas a ver que la palabra consagrar no sale en el Nuevo Testamento, pero se usa indistintamente consagrar o santificar. La palabra tanto santificar o consagrar es apartado para Dios con un propósito determinado. Y una vida consagrada, ¿sí? Creo que ahí tenemos, vamos a usar las imágenes del pastor esta mañana ya que estamos. Le mandamos un saludo al pastor que creo que nos está viendo por YouTube. ¿Se animan? ¿Se animan que le digamos? Porque seguramente ninguno lo saludó al pastor. Así que primero le vamos a decir buen día, pastor. ¿Sí? Y después le damos un fuerte aplauso. ¿Sí? Vamos todos. 1, 2, 3. Buen día, pastor. Y gracias por las imágenes. Y gracias por las imágenes. Estemos orando por el pastor porque está con su manguito rotador, se dice, ¿no? Hay un poco dolorido, así que oremos por él. ¿Se acuerdan que Moisés necesitó que le levantaran los brazos? Bien, así orando vamos a levantar sus brazos y declarar sanidad sobre su manguito. Una vida consagrada ya no busca satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, carnal o sensual, sino que se ha entregado a Dios y su voluntad. En otras palabras, una vida de santificación, ya no vivo, una vida consagrada, es una vida que ya no se vive para satisfacción propia, sino para satisfacción de los deseos de Dios. Una vida consagrada, vuelvo a repetir, ya no vive para satisfacción propia, sino que vive para satisfacer a Dios. Y servir a Dios, esta semana, en uno de estos días, mientras tenía mi tiempo de oración, yo empecé a decirle, Señor, yo quiero servirte con excelencia. En un momento empecé a orar, Señor, yo quiero servirte con excelencia, y empecé a pensar qué estaba orando.
No es que no sabía que estaba orando, pero digo, ¿cuál es el peso del servir? ¿Qué significa servir? Y es interesante porque el Espíritu me llevó a hacerlo en forma de oración y yo le decía, Señor, yo sé que servirte no es predicar, servirte no es cantar, servirte no es dar un consejo, tener una entrevista con un hermano en necesidad, servirte no tiene que ver con tocar un instrumento, sino que servir a Dios es estar disponible para Él 24/7 para hacer y decir lo que Él quiere que haga y diga en el momento, en el lugar que Él quiere que haga y diga. Y lo demás son expresiones de ese servicio. Porque la palabra servicio tiene que ver con esclavitud. Tiene que ver con alguien que está total y enteramente a disposición de su amo, de su siervo. Priscila nos hablaba el domingo pasado acerca del término griego, kyrios. Y habla de amo, habla de una figura de autoridad en la cual hay alguien que está a su servicio. Y yo le decía, Señor, yo sé que no es predicar, yo sé que no es cantar, no es tocar un instrumento, no es pastorear, no es ir a misionar, es estar 24/7 disponible para que hagas en mí y a través de mí como quieras hacer, en el lugar, en el momento que quieras hacer. Y lo demás es expresión de ese servicio. Y eso es lo que es una vida consagrada a Dios. Hace un tiempo atrás decía en un contexto, creo que fue una reunión con los líderes con los que trabajamos en el equipo, y hablaba de esto del discipulado. Y decía, qué privilegio. Yo en un momento le decía, Señor, qué privilegiado. En oración decía, qué privilegiado eran los 12. Porque te tenían las 24 horas, estaban con vos, te escuchaban. Imagínate escuchar a Jesús tomando el sorbo del café en la mañana. Hasta eso escuchaban. Estaban con Él constantemente. Y de repente sentí que estaba mal enfocado. Y Dios me dijo, hoy yo te discipulo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está 24 horas con vos para discipularte. Por ahí va el discipulado que vos y yo tenemos que vivir. Por eso es importantísimo aprender a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, porque el discipulado en nosotros se basa en la relación 24/7 con el Espíritu Santo. Vuelvo al tema porque eso no tiene que ver con el tema. La Biblia define consagración de una manera muy tajante. Gálatas 2:20 dice Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así de sencillo, sin vueltas. La consagración, una vida consagrada, es una vida que ya está entregada completamente a los placeres de Dios. Ya no vivo yo, ya no estoy yo al mando de mi vida, ya no soy yo el que se tiene que ver, sino que es Cristo y la vida de Cristo viviendo en mí, valga la redundancia, que debe manifestarse. Y eso es posible en los términos de esta vida consagrada. Una vida que no vive, una persona que no vive para satisfacerse a sí mismo, sino satisfacer a Dios. Ahora, en la oración de Jesús, por la oración de Jesús, nosotros podemos entender que la aplicación diaria de la palabra de Dios en nuestra vida tiene un efecto purificador en nosotros. Dice Jesús,
yo no te pido que lo quites del mundo, ¿sí? De hecho termina diciendo este pasaje, yo los envío al mundo, como para que no nos quede duda. Dice, pero purifícalos, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y eso en el original está en una especie, en un presente continuo. Esto es la aplicación diaria de la palabra de Dios a nuestra vida, tiene un efecto purificador en nosotros. Y hay una imagen, porque mientras meditaba en esto me acordaba, yo acá en San Juan tal vez, capaz que exista, pero desconozco sinceramente. Esa es una imagen de Buenos Aires. Las bicisendas, no sé si se llaman así acá también. ¿Existen también? ¿Existen con esas características? Porque esa es la imagen que se me venía a la mente. ¿Cuál es la diferencia? Yo sí sé que acá hay algunas en el parque, pero están sobre el parque, o sea, no están en la calle. ¿Cómo? ¿En el centro hay? ¿Centro cívico? Es verdad, en el Palomar, ahora me acuerdo, sí. Bien, bueno, mejor entonces. Tenemos ejemplos locales. Pero esto es como la bicisenda. La palabra de Dios es como la bicisenda. Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y la palabra es lo que los aparta, estando los aparta del mundo. Y esto es como la bicisenda, que estás en la calle sin los peligros de estar en la calle. Estás circulando con tu bicicleta en medio de la calle sin los peligros que conlleva estar en la calle. La bicisenda te permite transitar con seguridad, con tranquilidad, te permite llegar a tu objetivo, a la meta, al propósito de Dios para tu vida, sin tener ningún inconveniente. Jesús dice, la palabra es lo que los santifica, los aparta. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, Jesús está hablando acerca de un hábito, el hábito de la palabra de Dios. Y el hábito, vamos a poner la otra imagen. Gentileza del pastor. El hábito es un patrón de conocimiento, de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. El hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Es decir, no se nace con hábitos, los hábitos se aprenden. Y se vuelve algo inconsciente por la repetición consciente de un comportamiento. Un hábito se vuelve algo inconsciente por repetirlo conscientemente una y otra vez, hasta que se vuelve algo automático que nosotros hacemos. Ahora, es importante entender esto, porque a veces creemos que la madurez espiritual, creemos que llevar una vida consagrada, el crecimiento espiritual y demás, nos sucede casi por arte de magia. Y la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, me habla de que nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Dios tiene poder para transformar una vida en un abrir y cerrar de ojos. Dios tiene poder para transformar un proceso, para acortar un proceso de un momento a otro.
Pero la palabra de Dios me enseña que nosotros tenemos responsabilidad de atravesar los procesos y para eso requiere que nosotros implementemos conscientemente ciertos hábitos hasta que se vuelvan parte de nosotros. La madurez está precedida por cambios en la conducta y en los hábitos. Vuelvo a repetir, la madurez espiritual está precedida por cambios aún pequeños, aunque sea pequeños, en la conducta y en los hábitos. Si no introduzco aunque sea algunos pequeños cambios, ¿sí? Y estamos hablando obviamente de hábitos correctos, porque todos sabemos que hay hábitos buenos, hábitos que te van a impulsar al crecimiento y hay hábitos nocivos que pueden destruir tu vida. Si yo no introduzco cambios, aunque sean pequeños, yo no puedo esperar tener un carácter mejor al que hoy tengo. Si no me equivoco, a Einstein se le atribuye esa frase que yo no puedo obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. Lo dice más o menos así. No puedo tener otros resultados si sigo haciendo lo mismo. Los cambios generan incomodidad, pero permite vivir mejor y desarrollar el rol que nos ha sido asignado de manera eficiente. Los cambios generan incomodidad. Los cambios no son sencillos, los cambios no son fáciles. Por eso tenemos una etapa en la vida que se le llama adolescentes. ¿O no? ¿Qué significa el que adolece? El adolescente. ¿Y por qué se le llama así? A ver los que son especialistas del tema. Porque no sé por qué me metí en esto. ¿Por qué? Porque están desarrollando el carácter. Y es interesante, y me acuerdo yo en algún momento estuve ahí, que hasta el cuerpo te crece de una manera desproporcionada y te llevas puesto la puertita del mueble que antes no te la llevabas puesta, etc. Bueno, los cambios generan incomodidad, pero poder introducir cambios en nuestra vida nos permite desarrollar, vivir mejor y desarrollar de mejor manera el rol que nos ha sido asignado y hacerlo de manera eficiente. Nunca te olvides que el éxito de un cristiano está en poder cumplir fielmente con la asignación, con el propósito que Dios te ha encomendado. Para esto es necesario que nosotros tengamos conocimiento, que tengamos el fundamento correcto que es Jesús y que podamos levantar una estructura que pueda sostener esa edificación. Y esa estructura son los hábitos correctos que nos permiten tener una vida consagrada. Y quiero que vayamos ahora a Daniel capítulo 1. A mí particularmente me fascina la vida de Daniel. Es extraordinario. Y tiene que ver con lo que Jesús ora al Padre pensando en sus discípulos. Jesús, vuelvo a repetir, dice, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Y es interesante porque Daniel nos enseña que uno puede desarrollar el propósito de Dios aun cuando el contexto en el que te encuentras parezca que atenta constantemente con lo que Dios depositó en vos. Dice el capítulo 1, versículo 1, vamos a ir leyendo algunas partes. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá,
el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Versículo 2, y eso es interesante, dice, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Yo quiero llamar tu atención porque es interesante que Daniel comienza relatando esta historia verídica de esta manera. Él comienza dando un hecho histórico, algo que es innegable, pero inmediatamente él le da un sentido a este hecho histórico. Él dice, en el año tal, en el año tercero del reinado de Joacim, el rey de Babilonia sitió Judá. Y Dios permitió, el Señor permitió que sucediera que el rey Joacim cayera bajo las manos de Nabucodonosor. Y yo quiero llamar tu atención en este primer punto porque muchas veces nosotros nos quejamos de lo que estamos viviendo sin discernir que es Dios el que ha permitido que vivas esa situación. Y no estoy hablando, porque en este caso puntual podemos decir, sí, el pueblo cayó en esto porque le dio la espalda a Dios, y es verdad. Pero dentro de los que fueron deportados a Babilonia, había algunos, como los que nos cuenta en este libro, que nunca le habían dado la espalda a Dios. Daniel, y tenemos testimonio en todo su libro, fue un joven que nunca le dio la espalda a Dios. Sin embargo, dentro de todo este grupo de personas que fueron llevados a Babilonia, Daniel también fue enviado. Porque Dios tenía propósitos con Daniel y sus amigos. Versículo 3 dice que el rey ordenó al jefe de los oficiales de su corte que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. El rey manda a llamar a un grupo de personas. Y dice el versículo 4 que qué características tenían estos jóvenes. Dice, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, el oficial, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilónicos. Fíjense las características de estos jóvenes. A veces la Biblia siento que habla de mí, dice alguno. Bueno. Tenía problemas de autoestima. Pero yo quiero que podamos ver, en un solo versículo se repite una misma característica. Es decir, yo no puedo pasar por alto que en el texto me habla de aptitudes. Dice, tienen que tener aptitudes y después vuelve a repetir, y aptos para el servicio. Y yo quiero llamar tu atención sobre esta expresión, porque me habla de que Daniel no llega a Babilonia totalmente perdido y desnudo. Él no era un joven más. Él no era alguien sin conocimiento. Él no era alguien sin preparación, no era un ignorante. La Biblia dice que él tenía aptitudes. Es decir, Daniel ya había trabajado en su vida ciertos hábitos. Él ya sabía, dice la palabra de Dios, que eran jóvenes con sabiduría, capaces de servir en la realeza, capaces de actuar con sensatez. Daniel y sus amigos eran jóvenes que ya eran preparados.
Y yo quiero llamar tu atención porque Daniel y sus amigos están siendo introducidos en un proceso. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis y aclarar un poco esto de los procesos. Porque a veces me encuentro con personas, con hermanos que dicen, no, porque yo estoy en el proceso de Dios. El tema es que muchas veces utilizamos el concepto del proceso de Dios para justificar nuestra inacción. Y el proceso de Dios no tiene nada que ver con ser inactivos. Muchas veces justificamos el proceso de Dios, el dilatar ciertas decisiones, no, porque estoy en el proceso de Dios. Y el proceso de Dios tiene inicio y tiene final. El proceso de Dios tiene propósito definido. Y muchos se justifican y en definitiva lo que tienen es una excusa porque no quieren soltar lo que Dios está pidiendo que suelten. No, yo estoy en el proceso de Dios. Sí, hermano, pero ¿hace cuánto que estás en el proceso de Dios? Porque si ya demora tanto, me lleva a pensar que en realidad no estás atravesando el proceso de Dios. Estás jugando con Dios. Estás jugando con el proceso. Y justificamos nuestra inacción, nuestra falta de determinación. Y eso no tiene nada que ver con lo que Dios quiere producir en nosotros. Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Dice la palabra de Dios, ellos tenían aptitudes, no eran caídos del catre, como decimos nosotros. Eran personas ya preparadas, eran jóvenes preparados, eran jóvenes con hábitos. Y yo quiero decirte una cosa, una de las señales que me dice a mí que Daniel era un hombre, un joven, en este caso, en el cual tenía hábitos ya de una vida consagrada, es lo que dice el versículo 9. Dice que Daniel Dios permitió que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. La traducción Reina Valera dice, Dios le dio gracia a Daniel y buena voluntad delante de su jefe. Y la palabra de Dios me dice que solamente aquellos que son humildes son los que reciben gracia de Dios. Dios da gracia solo a los humildes, solo a aquellos que tienen la capacidad de relacionarse con Él. Por eso cuando en el versículo 8, y perdón que vaya salteando así, pero no quiero extenderme más de lo necesario. En el versículo 8, cuando la palabra de Dios dice que Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, no es que de repente Daniel quiso ser un hombre consagrado. Daniel era un hombre consagrado. Él era entrenado en las cosas de Dios como parte de la realeza del pueblo de Dios. Él había sido entrenado, él había adquirido hábitos para estar delante de Dios. Y lo único que está pasando en esta historia que estamos leyendo es que Dios lo está poniendo a Daniel en el proceso para probar lo que ya había en el corazón de Daniel. Porque Dios lo quería llevar a Daniel a cumplir el propósito para el cual él había sido creado.
Daniel necesitaba y sus amigos necesitaban entrar en este proceso. Dice que el rey les dijo: yo quiero que le den lo que yo como y lo que yo bebo. Y sabemos por la palabra de Dios que los reyes comían eran comida que estaba entregada a los dioses. Como pueblo de Dios, ellos no podían consumir eso. Y muchas veces nosotros creemos que llevamos una vida consagrada, apartada a Dios, porque si empatizamos con algunas ideas cristianas. Y yo quiero decirte que la integridad no es conceptual. La integridad es práctica y es acción. No, porque yo sé que no hay que mentir. Y yo no estoy de acuerdo con la mentira. Pero cuando se pone en riesgo algo en nosotros, recurrimos a modificar la verdad. La integridad tiene que ver con una coherencia entre lo que hago y los principios de la palabra de Dios. No es conceptual, no es teórica. La integridad, una vida consagrada, es una vida que demuestra con acciones prácticas que ha sido entregada totalmente a satisfacer los deseos de Dios. No importa el contexto en el que estás, no importa si sos esclavo en Babilonia, no importa si eso perjudica tu reputación, no tiene nada que ver si eso te perjudica en el trabajo. Y te lo estoy diciendo con autoridad. Hace 16 años yo trabajaba en un call center vendiendo un producto para una compañía muy grande y conocida en Argentina. Y nos hacían vender un producto que al principio se vendía como la innovación en el rubro. A los 2 meses de estar vendiendo ese producto, las empresas comienzan a recibir el primer feedback de los clientes. Y el feedback que recibimos es que el producto era una porquería. Yo le estaba diciendo a la gente que le estaba vendiendo una maravilla y literalmente había gente que recibía el producto y no le funcionaba y lo tenía que tirar a la basura. Y yo fui a mi superior y le dije: mira, o me cambias de rubro o me tengo que ir. No, que no te podemos cambiar, que te necesitamos acá, porque te elegimos para estar acá, porque sos bueno en esto. Lo lamento mucho, pero hasta acá llegué. Y aunque me tuve que quedar sin trabajo, yo preferí ser fiel a los principios de Dios y no vivir en un sistema babilónico que te lleva a consumir aquellas cosas que están ofrecidas al diablo. Pero claro, pero ¿cómo voy a quedar sin trabajo? No, pero y yo ya estaba casado. ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler, llevar comida a casa? Ana no trabajaba en ese momento. Pero entonces, si decimos que tenemos vidas consagradas a Dios, ¿de qué se trata, hermano? Y sí, fueron meses en que la tuvimos que remar. Meses en la que la tuvimos que remar. Yo salía a vender lo primero que se me venía, no importa, yo estaba con mi conciencia tranquila. Y Dios no dejó faltar nada. Pero entonces cuando hablamos de integridad, no, sí, porque ser corrupto. A mí me pasó hace un tiempo atrás, yo trabajo como cajero en un banco y me comí un billete falso. Y le puedo asegurar, es más la bronca, no por el dinero en sí, sino por el hecho de haberte comido un billete falso. Es más la bronca que te da.
tuve que hacerme cargo, tuve que salir de pasar el faltante. Al día siguiente llego a mi caja y encuentro la mitad del valor de ese billete en mi box. Y mi primer pensamiento fue, gloria a Dios, ya estoy recuperando lo que perdí ayer. Pero no es una devolución del billete falso. Y el Espíritu Santo me empezó a hincar. Y yo tuve que decirle a la tesorera, mira, este billete no es mío. Por más que recuperara la mitad de lo que yo había perdido el día anterior. Daniel y sus amigos están en una situación. Quiero decirte que no eran los únicos del pueblo de Dios, pero habla de estos 4 nada más, porque fueron los 4 que determinaron en su corazón no contaminarse. Determinaron en su corazón, lo podemos leer en la Reina Valera, dice, Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey y pidió. Es decir, no basta solamente con pensarlo, no solamente basta con empatizar con un concepto moral, sino que hay que accionar en base a ese concepto. La vida de integridad es coherencia entre lo que yo hago y los principios de la palabra de Dios que creo. Tengo que ir terminando, así que vamos a ir recortando, pero es interesante, porque como tal vez he estado siendo insistente las veces que me ha tocado compartir en estos últimos domingos, el Señor cada vez que te mete en un proceso, el Señor cada vez que te mete en un desierto, Él tiene el propósito de promoverte. Dios metió a Daniel y a sus amigos en este proceso para promoverlos. Por eso dice el versículo 17 que por la decisión de no contaminarse, de apartarse, estando en Babilonia, no eran de Babilonia. Estando en el mundo, no somos del mundo. Y a causa de la decisión de estos 4 jóvenes, versículo 17, Dios lo dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El rey, versículo 20, dice más adelante, los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligente que al resto. Dios quiso promover a Daniel y a sus amigos. La palabra de Dios me dice que ellos ya tenían aptitudes, ellos ya estaban entrenados, ellos ya tenían una relación con Dios. Pero Dios los introdujo en este proceso en el cual les dio la posibilidad de demostrar que ellos realmente estaban consagrados a Dios. Sin importar el lugar donde estuvieran, sin importar el contexto, sin importar las políticas del lugar en donde estuvieran. Ahora, podemos poner la placa de los 7 hábitos, porque la idea es poder desarrollar estos 7 hábitos en los próximos domingos. Y yo quiero solamente mencionar 2 o 3 de estos hábitos. Hábitos de una vida consagrada. Es interesante porque la palabra de Dios me enseña que Daniel y sus amigos eran jóvenes, eran hombres de hábitos correctos, hábitos espirituales. La vida consagrada de estos jóvenes se debía a que ellos habían trabajado estos hábitos
por repetición de manera consciente hasta que respondían naturalmente. Capítulo 2 de Daniel, versículo 17-18. El primer hábito es la oración, una vida de oración. Dice, versículo 17, capítulo 2 de Daniel: después volvió a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que estaba sucediendo. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios. Porque el rey se despertó un día con una pesadilla y dijo: yo quiero que alguien me interprete el sueño, pero yo el sueño no se lo voy a decir a nadie, ellos mismos me van a tener que decir que soñé. Y si no, los voy a ejecutar a todos, dijo. Y Daniel vino con sus amigos, con su grupo de crecimiento allí en Babilonia y dijo: tenemos esta situación, oremos para que Dios tenga misericordia y responda sobre este asunto. Capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel era un hombre de hábitos correctos. Por eso era un hombre consagrado. Y cuando vos y yo tenemos la capacidad de establecer los hábitos correctos y llevar una vida consagrada a Dios, no tengas miedo, porque aún las decisiones que tengas que tomar para satisfacer a Dios antes de satisfacer tus necesidades van a ser respaldadas por Él, por el Dios que es dueño de todas las cosas. Llevar una vida de oración es estar en conexión constante. La oración es un ámbito de transformación, de comunicación con Dios, con el Espíritu. En segundo lugar, fe en Dios. Y esto es interesante. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Aquí están los amigos de Daniel, que eran obligados a adorar una estatua del rey. Y dice versículo 16: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, su majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que ha erigido. Háblame de consagración. La fe de una persona consagrada no está puesta en los resultados. Está puesta en la soberanía de Dios. Yo quiero decirte, Rey, que si nos metes en el horno, nuestro Dios tiene poder para que no nos pase nada. Pero aún si fuese la voluntad soberana de nuestro Dios que nosotros perezcamos en este horno, nuestra vida sigue consagrada al único Dios verdadero. Y muchas veces nosotros simpatizamos con estas cosas, empatizamos con estas cosas. Y decimos: wow, claro, yo tampoco me postraría ante esa estatua. Pero muchas veces nos postramos hasta a un montón de oportunidades que tocan nuestra puerta cuando estamos en necesidad.
Nos doblegamos a oportunidades que no son lícitas. Muchas veces puenteamos a Dios cuando vemos que Él no responde de acuerdo a nuestros estándares de respuesta, de lo que Dios debería responder. Pero la fe verdadera de una vida consagrada es aquella que no está puesta en los resultados, sino en el Dios soberano que hace y deshace. Y esa es la diferencia, porque se nos ha enseñado a tener una fe exitista de acuerdo a los parámetros del mundo y no de acuerdo a los parámetros del reino. Y cuando comenzás a leer Hebreos 11 y sobre todo el final de Hebreos 11, te das cuenta que estás detrás de una fe equivocada, porque dice que algunos hasta fueron aserrados por el Evangelio. ¿Qué es ser aserrado? Para el que no sabe. Ahí está. La fe verdadera de una vida consagrada no está puesta en el resultado, está puesta en el Dios soberano. Y te lleva a vivir una vida, porque la fe es acción, una vida para satisfacer sus deseos, aun cuando satisfacer los deseos de Dios te ponga en una situación de peligro. Hace unas semanas atrás, Dari y Pri nos pasaron un videíto, creo que lo vieron con los jóvenes también, de un testimonio de un pastor que viaja a China. Yo lo mostré a los líderes también nuestros. Y este pastor cuenta el testimonio, está contando el testimonio, que fue a China, se encontró con 22 líderes. La iglesia en China es una iglesia clandestina, tienen prohibido reunirse, tienen prohibido confesar a Jesús. Entonces tienen que hacerlo de manera clandestina. Y él dice, en el video dice, le pregunta a él a los hermanos en China, ¿qué me pasaría a mí si nos descubren ahora? Y a usted lo van a deportar directamente a Norteamérica, ¿dónde es? ¿Y a ustedes qué les pasaría?, le pregunta él. Y a nosotros nos llevarían durante 3 años en la cárcel. Y él les pregunta, ¿y cuántos de los que están acá alguna vez estuvieron en la cárcel por el Evangelio? Y dice él que de los 22, 18 levantaron las manos. 3 años en la cárcel. Y dice que él comienza a repartir unas Biblias para poder compartirles el mensaje, para que ellos puedan leer, porque no pueden tener Biblias. Y no tenía para todos. Y una hermana agarra la Biblia y se la pasa a otra hermana y él le llama la atención. Y cuando empieza a leer se da cuenta por qué. Porque dice que empieza a recitar de memoria el capítulo que está leyendo. Entonces, al final él le dice, wow, ¿recitaste todo el capítulo de memoria? Sí, dice, he aprendido muchos capítulos de la Biblia de memoria. Ajá. ¿Y de dónde los aprendiste? Dice, en la cárcel, tenés mucho tiempo para memorizar. ¿Pero cómo? ¿No te quitan la Biblia? Sí. Pero la gente se encarga de meter papeles con porciones de la Biblia, tipo de contrabando, para que nosotros podamos tener. Pero si te encuentran ese papel, le pregunta él, ¿no te lo sacan? Sí. Por eso en la cárcel te lo intentás memorizar lo más rápido posible antes que alguien te saque ese papel. Porque te pueden sacar el papel, pero no te pueden quitar lo que está grabado en el corazón. Y dice, yo me quedé helado. Y dice que cuando se está yendo, le dice, bueno, yo ahora vuelvo a Norteamérica, ¿cómo puedo orar por ustedes?
Y ellos le dicen, ustedes allá en Norteamérica se pueden juntar sin problemas, hacer reuniones multitudinarias, orar juntos. Ore para que nosotros seamos como ustedes, le dice. Y dice que el pastor le dice, no, dice, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Porque en mi país, si alguien tiene que manejar más de 1 hora para venir al culto, no viene. Y ustedes han estado 14 horas arriba de un tren para estar 3 días en este lugar. En mi país, si no tenés aires acondicionados y un asiento cómodo, las personas no vuelven a la iglesia. Y ustedes pasaron 3 días corridos, tirados en el piso, sentados en el piso de madera, porque querían recibir de Dios. Le dice, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Una vida consagrada a Dios. Vidas consagradas a Dios que dan todo. Y muchas veces yo escucho estas cosas. Ana tuvo la oportunidad de compartir con 2 misioneros en China en estos meses, cuando fue a Córdoba. Y los testimonios que cuentan me hacen pensar que nosotros estamos jugando a ser cristianos. Estamos jugando a ser cristianos. Una vida consagrada no se fija en los placeres propios, se fija en el placer del corazón de Dios. Está dispuesto a dejarlo todo, aun que sea en perjuicio de lo personal, con tal de honrar y poner en alto a Dios. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y yo no sé, querido hermano, no sé vos, no sé usted, pero a mí esto enciende mi corazón. Y yo te invito a que puedas hacer un análisis introspectivo, que puedas mirarte hacia adentro y puedas evaluar tu nivel de consagración. Comenzá a revisar tus hábitos y vas a ver dónde está tu nivel de consagración. Y tal vez tengas que hacer ajustes. Tal vez tengas que empezar a ajustar tu vida de oración. Jesús se apartaba a orar. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, tenía que apartarse para orar. Y a veces nosotros encaramos un día sin encomendarnos a Él. Fe en Dios, no en los resultados. Señor, si yo anhelo este milagro, Señor, yo anhelo que me sane, Señor, yo anhelo ese trabajo, Señor, yo anhelo un hijo, Señor, yo anhelo. Pero yo, más que todo esto, anhelo satisfacer los deseos de tu corazón. Aun si el día de mañana, Señor, yo tengo que presentarme delante de tuyo, sin haber tenido ese trabajo, sin haber sido sanado de esa enfermedad, sin haber tenido ese hijo amado y deseado, no me importa, Señor. Pablo dijo, los desecho todo con tal de conocer a Cristo y ser hallado en Él. Eso es una vida consagrada. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.